Alerta de el piloto liberado. Franco Colapinto ha superado la sombra de la inactividad y la ansiedad de la perfección. El brillante P6 en Silverstone no fue un espejismo, fue el inicio de una racha de consistencia implacable. En la segunda mitad de la temporada 2026, Colapinto ha transformado el Admar 26 en un contendiente constante por el top 5, estableciendo la nueva jerarquía en Aston Martin y silenciando a sus críticos. El síndrome de la perfección ha sido reemplazado por la madurez táctica. Lawrence Stroll, cuyo plan de 25 millones de pesos estuvo en la cuerda floja, está finalmente justificado. Lance Stroll, incapaz de mantener el ritmo de su compañero, ha sido relegado a un rol de apoyo en el desarrollo. Mientras tanto, el guardián, Carlos Sainz, ha ejecutado su propia venganza. Utilizando su valioso data de desarrollo del Admar 26, Sainz ha asegurado un asiento top para 2027 en un movimiento de mercado que ha paralizado a la Fórmula 1. Por otro lado, el imperio de Flavio Briatore se ha convertido en ceniza. Alpine ha terminado la temporada 2026 en el fondo de la parrilla, confirmando que la denuncia de Colapinto sobre el coche roto era la verdad definitiva. ¿Cómo logró Colapinto revertir la inconsistencia? ¿Quién ha firmado a Carlos Sainz? ¿Y cuál es el legado final de esta batalla contractual? Quédate, suscríbete, porque vamos a desvelar por qué la temporada 2026 de Colapinto fue la redención más compleja de la historia y cómo su exilio forzado lo preparó para la verdadera guerra, el desarrollo del coche de 2027. La Fórmula 1 tiene un nuevo top driver con una cicatriz de 25 millones de pesos. 11. La nueva normalidad, la consistencia implacable. Tras el Gran Premio de Gran Bretaña, carrera 9, el plan de apoyo psicológico de Lawrence Stroll y el esfuerzo del propio Franco Colapinto rindieron frutos. La segunda mitad de la temporada 2026 se caracterizó por la estabilidad. Colapinto, liberado del miedo al error, se enfocó en el feedback técnico y la gestión de neumáticos, las dos áreas donde Sainz había sobresalido. El ascenso post-Silverstone, carreras 10 a 16. Hungría y Bélgica. Colapinto se convirtió en el líder del equipo, logrando 2 cuartos puestos consecutivos. Su consistencia superó a la de los McLaren y Ferrari en varias ocasiones, estableciendo a Aston Martin como el mejor del resto detrás de Red Bull y Mercedes. La brecha con Stroll. La diferencia de rendimiento entre Colapinto y Lance Stroll se hizo insostenible. Colapinto clasificaba regularmente 2 o 3 posiciones por delante de Stroll y terminaba en los puntos. Stroll, aunque consistente, se encontró luchando la parte baja del top 10. Liderazgo técnico. Colapinto tomó el control del desarrollo. Su feedback sobre el nuevo paquete aerodinámico introducido en Zandvoort, carrera 14, fue crucial para que Aston Martin ganara la batalla de desarrollo a mitad de temporada contra McLaren. Colapinto no solo se había adaptado al coche de Sainz, había comenzado a moldearlo a su propia imagen. El exilio de 3 meses lo había convertido en un analista frío y preciso, capaz de identificar las deficiencias del Admar 26 y corregirlas. La ansiedad de la perfección se había transformado en ambición técnica. 12. La redención del guardián. El shock de Carlos Sainz. Mientras Colapinto ascendía, Carlos Sainz, el guardián sin asiento, ejecutó su movimiento de mercado final. Durante su tiempo como desarrollador del Admar 26, Sainz había recopilado una cantidad masiva de data sobre el nuevo reglamento de 2026 y el motor Mercedes. Esta información se convirtió en su moneda de cambio más valiosa. El shock llegó en el Gran Premio de Italia, Monza, carrera 15. Carlos Sainz firmó un contrato de larga duración con Mercedes para 2027. El pacto de Mercedes, la hipótesis. El factor Hamilton, Lewis Hamilton, que había firmado su extensión de contrato en 2025, se retiró repentinamente al final de 2026, citando agotamiento tras la transición del nuevo reglamento. Esto dejó un asiento inesperado en el equipo más prestigioso de la parrilla. La ventaja del data. Mercedes vio en Sainz no solo a un piloto de élite, sino al único piloto fuera de su equipo que entendía la unidad de potencia Mercedes en el contexto del nuevo reglamento 2026. La telemetría y el feedback de Sainz sobre el Admar 26 eran invaluables. El círculo vicioso se rompe. La carrera de Sainz, que había sido destruida por el contrato de Colapinto, se salvó gracias a la información que obtuvo de ese mismo asiento. La F1 recompensó al guardián por su profesionalismo. El fichaje de Sainz por Mercedes fue el cierre definitivo del caso Colapinto. Sainz, liberado de la amargura, elogió públicamente a Colapinto. Franco es un talento increíble. Me alegra que mi trabajo haya servido para darle un coche con el que puede ganar. 13. Alpine, el epitafio de Briatore. La temporada 2026 terminó con Alpine en el último lugar del campeonato de constructores. La decisión de Flavio Briatore de sacrificar el desarrollo por el motor Audi 2027 y la venganza sobre Colapinto fue una catástrofe. Desastre deportivo. El equipo,
pilotado por Jack Doan y el veterano contratado a mitad de temporada, no logró puntos significativos. La salida de Briatore. Ante el fracaso, la cúpula de Renault forzó la dimisión de Flavio Briatore al final de la temporada. El mago de la F1 se retiró con la mancha de haber presidido el peor año en la historia moderna del equipo. El epílogo. Alpine se convirtió en un equipo cliente de Audi a partir de 2027. El motor Audi llegó, pero el equipo estaba en ruinas. La historia de Alpine 2026 es el legado oscuro del caso Colapinto, la prueba de que el conflicto personal puede destruir una corporación. La victoria de Colapinto en la pista fue la causa final del colapso de su antiguo empleador. 14 Colapinto y la guerra de desarrollo 2027. Al final de 2026, Colapinto no solo era el mejor rookie de la temporada, a pesar de perderse 4 carreras, sino que se convirtió en el pilar del desarrollo de Aston Martin para 2027. Su nueva presión ya no era la consistencia, sino la visión a largo plazo. Líder técnico indiscutible, Lawrence Stroll invirtió masivamente en el centro de Silverstone, nombrando a Colapinto el ingeniero principal en la pista. La telemetría y el feedback de Colapinto eran la base de la construcción del ADMAR 27. El factor Stroll. Lance Stroll, consciente de la superioridad de su compañero, aceptó su rol. Su padre, Lawrence, le garantizó el asiento, pero su rol pasó a ser de apoyo táctico y gestión de neumáticos en carrera. La ambición personal de Lance se canalizó hacia el éxito del equipo. El reencuentro con Sainz. La rivalidad con Sainz se transformó en una guerra de desarrollo. Colapinto, con Mercedes como rival en 2027, tendrá que luchar contra el coche desarrollado por el mismo Sainz que le entregó el ADMAR 26. Es un duelo fascinante. El alumno, Colapinto, contra el mentor, Sainz, en el mismo motor. Alerta de el duelo del motor. La temporada 2027 hectáreas comenzado con la batalla más fascinante de la Fórmula 1, Franco Colapinto vs Carlos Sainz. El alumno liberado, Colapinto, Aston Martin, y el guardián redimido, Sainz, Mercedes, se enfrentan en la pista con el mismo motor Mercedes, pero con chasis desarrollados bajo filosofías opuestas. Colapinto, con su AMR 27, lidera el desarrollo de Aston Martin, un coche agresivo y de eje trasero vivo, diseñado para su estilo de oversteer controlado. Sainz, con el W18 de Mercedes, ha desarrollado un monoplaza metódico y estable, fiel a la filosofía de la escudería alemana. La batalla no es solo en la pista, es una guerra de telemetría. ¿Puede el rookie superar al campeón en su segundo año completo? La presión sobre Colapinto es inmensa. Aston Martin es ahora un equipo de fábrica de facto, y las expectativas son un título mundial. Mientras tanto, el destino de Lance Stroll pende de un hilo. Su rendimiento ha sido consistentemente inferior al de Colapinto, obligando a Lawrence Stroll a buscar una salida digna. ¿Quién reemplazará a Stroll? ¿Y qué pasó con Alpine, el equipo que se hundió por la venganza? Quédate, porque vamos a desvelar los detalles del primer Gran Premio de 2027, la performance del AMR 27 y porque el duelo Colapinto-Sainz es el nuevo clásico de la F1. Comenta, opina, suscríbete, porque la era de los 25 millones de pesos ha entrado en su fase más emocionante. 16. El inicio de la era AMR 27. La filosofía de Colapinto. El Gran Premio de Bahrein 2027 fue el debut del AMR 27, el primer coche de Aston Martin totalmente diseñado con el feedback de Franco Colapinto como piloto principal. La influencia de Colapinto fue visible de inmediato. El AMR 27 era un monoplaza de eje trasero libre y una alta sensibilidad al setup, el opuesto al coche estable desarrollado por Sainz en 2026. El DNA del AMR 27, hipótesis técnica. Aerodinámica agresiva, diseño que prioriza el downforce en el rack bajo, ángulo de ataque del coche, haciendo que la parte trasera sea más bailarina a alta velocidad. Oversteer controlado. El coche está diseñado para permitir que Colapinto utilice su técnica de oversteer controlado en la entrada de las curvas, ganando tiempo en el giro. La debilidad. El coche es extremadamente rápido en manos de Colapinto, pero casi inconducible para Lance Stroll. La sensibilidad a los ETUPS significaba que cualquier pequeño cambio en la pista desestabilizaba el coche, lo que requería una precisión milimétrica del piloto. En la clasificación, Colapinto logró un P3, superando a ambos Mercedes. Fue una vuelta de genio, que demostró que el piloto había encontrado su coche. Aston Martin estaba en la élite. 17. El reencuentro de los Mercedes, Sainz vs Colapinto. La batalla más esperada fue el duelo entre el AMR 27, motor Mercedes, y el W18, motor Mercedes. Carlos Sainz, en su debut en Mercedes, se clasificó P4, justo detrás de Colapinto. La guerra de la telemetría, la carrera. La salida. Colapinto tuvo una salida perfecta, manteniendo el P3. Sainz,
Con el W18 más estable, mantuvo una distancia prudencial. El duelo en pista. Durante las primeras 15 vueltas, Colapinto y Sainz se enfrascaron en una batalla de décimas. Sainz intentaba superar a Colapinto utilizando la gestión de neumáticos y el ritmo metódico que había perfeccionado. Colapinto respondía con la velocidad pura en las secciones de alta velocidad, donde el AMR 27 brillaba. El final. La carrera terminó con Colapinto P3 y Sainz P4. Fue un resultado que demostró que, aunque Sainz es un desarrollador metódico, Colapinto, con su feedback, había logrado construir un coche que era intrínsecamente más rápido que el Mercedes puro, al menos en Bahrein. La victoria de Colapinto sobre Sainz fue el acto final de su redención. Ya no era el rookie perdonado, sino el rival directo del hombre que una vez ocupó su asiento. La F1 había presenciado el nacimiento de un nuevo clásico. 18 Lance Stroll. La inevitabilidad de la salida. Mientras Colapinto brillaba, la carrera de Lance Stroll se acercaba a su final. El AMR 27, diseñado para la agresividad de Colapinto, era un tormento para el estilo de pilotaje de Stroll. Inconducibilidad. Stroll tuvo un fin de semana desastroso en Bahrein, clasificándose P15 y terminando fuera de los puntos. El coche le exigía un nivel de precisión que no podía mantener. La decisión de Lawrence Stroll, ahora que su inversión en Colapinto estaba justificada, tomó la decisión más difícil. Su hijo debía ser reemplazado al final de 2027. La competencia deportiva debía primar sobre la lealtad familiar. La búsqueda del reemplazo, la hipótesis. Lawrence Stroll inició una búsqueda silenciosa del reemplazo de Stroll para 2028. El criterio era claro: un piloto que pudiera complementar el estilo de Colapinto, es decir, un piloto con experiencia en desarrollo que no necesitara el eje trasero vivo. El rumor más fuerte era un acercamiento a Lando Norris, McLaren, un piloto con experiencia en desarrollo que podría aportar una filosofía de setup diferente. La era de la lealtad ciega en Aston Martin había terminado. 19. El epitafio de Alpine, la venta final. El colapso de Alpine en 2026 tuvo su final en 2027. La cúpula de Renault, bajo la presión del mercado, anunció la venta del equipo Alpine al conglomerado de Audi. El precio del fracaso. La venta se cerró por una fracción del valor que Alpine tenía antes del drama Colapinto. El fracaso de 2026, la huida de Gasly y la dimisión de Briatore habían destruido su valor de mercado. El legado de Briatore, Flavio Briatore, aunque jubilado, vio cómo su pacto Audi se cumplía, pero su legado se convirtió en un sinónimo de mala gestión y venganza corporativa. El caso Colapinto fue el catalizador de la caída de un imperio. El final de la mentira. El paddock aceptó que Colapinto siempre tuvo razón. El coche roto de Alpine fue la verdad que nadie quiso escuchar, y que finalmente le costó a Renault su equipo de F1. 20. El duelo del motor, el futuro de la F1. El duelo Colapinto-Sainz se convirtió en el argumento principal de la temporada 2027. La nueva métrica de la excelencia. Colapinto representa la velocidad pura y la ambición técnica. Es el piloto que arriesga y que construye el coche alrededor de su talento. Sainz representa la consistencia y el desarrollo metódico. Es el piloto que saca el 99% de un paquete, el setup perfecto en cualquier condición. La temporada 2027 será el referéndum final para Colapinto. ¿Puede su estilo agresivo y su AMR 27 de alto riesgo mantener la consistencia necesaria para luchar por el campeonato mundial? La presión es alta, pero el piloto liberado ha demostrado que puede transformar el trauma en talento. El P3 de Franco Colapinto en Bahrein es el inicio de la era de los 25 millones de pesos. La F1 tiene un nuevo top driver con una historia de redención y una rivalidad fascinante. ¿Podrá el alumno, Colapinto, superar al mentor, Sainz, en la batalla por el Campeonato Mundial 2027? La respuesta está en la pista.